Estos fueron algunos de los segmentos de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya estamos a punto de entrar en entrevista con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Faz Mora, con quien vamos a platicar acerca de los lineamientos que tendrá la mañanera a partir de hoy. Y ya lo tenemos por aquí, me parece. A ver si ya lo tenemos. Consejero, ¿me escucha? ¿Cómo está? Consejero. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo Consejero, estás? ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, consejero. Le agradezco mucho que nos tome esta videollamada. Consejero, pues para platicar de este tema que ha sido tan polémico en estos últimos días sobre las conferencias mañaneras, si me lo permite, un poco empezar con esto de las controversias que hemos estado viendo y las reacciones sobre este tema y las impugnaciones que además se están dando ya en este momento por parte de algunos de los que acusan que es censura al presidente. Le pregunto también, consejero, si estas reacciones se deben en parte a algo que también ya nos había comentado el otro consejero, respecto a que el presidente Lorenzo Córdoba se adelantó un poco en este proceso, que no era aún un consenso en el Consejo General. Sí, mira, sí, efectivamente se mezclaron dos cosas bien distintas, ¿no? Se mezcló la transmisión, bueno, la realización y la transmisión, que son dos cosas distintas, pero ese es un tema. Y el otro tema que se mezcló es el tema de unas medidas cautelares que teníamos que dictar respecto de que tenía que ver con las mañaneras, pero no con la transmisión. Entonces, eso fue un caldo de cultivo de bastante confusión que acabó haciendo, creo yo, más ruido de la cuenta, porque efectivamente el tema de la transmisión no es un tema que estaba colocado sobre la mesa del Consejo, sino que lo que estaba colocado sobre la mesa del Consejo es emitir unas medidas cautelares de una queja muy específica y muy concreta que presentó el PRD por unas declaraciones que el 23 de diciembre había hecho el presidente de la República, en donde comentaba algo sobre la alianza opositora que se estaba conformando. Entonces sí, en efecto, creo que hubo ahí un cruce de cables que tuvo que ver con el hecho de que se colocó sobre la mesa un tema que no era objeto realmente de análisis por parte del Consejo y que todavía no lo es, porque el tema de la transmisión de las mañaneras no es un tema que haya estado puesto a discusión todavía en el pleno del Consejo. Entonces, sí creo que eso generó un ruido que no ayudó a entender el tema, porque el tema de las cautelares es como un tema muy de carácter procedimental sobre una queja. Entonces, creo que se mezcló la gimnasia con la magnesia y no ayudó mucho. Consejero, entonces, para entenderlo, sobre todo muchos que no conocemos específicamente temas electorales, lo que se está discutiendo no es el tema de si se suspende la conferencia como tal, sino a partir de unos lineamientos sobre ciertos temas, se le invitará al presidente a evitar mencionar o tocar ese tipo de temas. En efecto, la realización de las conferencias mañaneras no está a discusión y lo que puede estar a discusión más adelante será la transmisión, punto y aparte, esos son otros temas. Lo que se acordó el pasado viernes fue que hay una serie de temas a los que se le está solicitando no solo a la Presidencia de la República, y eso también creo que habría que dejarlo muy claro, sino que también a todos los servidores públicos, incluso el acuerdo específicamente habla de Presidente de la República, titulares de los poderes ejecutivos, es decir, gobernadores y gobernadoras, y también a todos los servidores públicos en general, se les está ordenando que en una serie de temas de carácter electoral no intervengan para afectar la equidad de la contienda. Y entonces está haciendo un listado de 9 temas, así muy puntuales y muy específicos, porque además nos pidió el tribunal que así lo hiciéramos, porque además esto que resolvimos el pasado viernes fue en atención a cumplir una sentencia que en el tribunal nos decía que teníamos que establecer una serie de parámetros y de tópicos muy concretos que permitan que se pueda seguir realizando el ejercicio, pero sin afectar ciertos principios que están en la constitucionalidad, específicamente el de la neutralidad,
bueno, más bien el de la imparcialidad, que es más estrictamente hablando, y el de la equidad de la contienda. Y estos 9 temas son prerrogativas de partidos políticos, vida interna de los partidos políticos, manifestaciones a favor o en contra de candidaturas, coaliciones, fusiones o alianzas, que tampoco se hable sobre plataformas electorales, que no se asocie a alguna fuerza política los logros de gobierno, que no haya promoción personalizada de servidores públicos, que tampoco se aborde el tema de estrategias electorales ni de encuestas de intención del voto, pero no es que no se aborde en el sentido de que si un día el presidente en la mañanera, como coloquialmente se conoce, dice, va a haber proceso electoral, ya mencionó la palabra proceso electoral, estaba prohibido que dijera proceso electoral. No se trata de prohibir que diga esto o aquello, sino que cuando aborde esos temas, de lo que se trata es de que no afecte la equidad de la contienda al hacer una manifestación a favor o en contra, a favor de alguna fuerza política o en contra de otra. Entonces, no es que sean no hay como palabras prohibidas, eso me gustaría dejarlo muy claro, no hay palabras prohibidas, no. Lo que no hay que hacer es, al abordar esos temas, violentar el principio de imparcialidad y de equidad en la contienda. Y eso fue lo que se estableció en esta resolución, que por otro lado, Adriana, esta resolución la pueden impugnar. Yo estoy seguro que la van a impugnar. Es más, de hecho, creo que ya hay noticias al respecto. Así es, creo que de hecho hoy se está impugnando, hoy está en el tribunal justamente, consejero. Creo que en las conferencias mañaneras, todos los que hemos estado siguiendo las conferencias mañaneras, vemos que el presidente es muy propenso a hablar de la oposición y a mencionar nombres. Particularmente creo que clientes frecuentes, por ejemplo, Claudio X González, quien ahora está encabezando pues un movimiento de oposición a través de diferentes fuerzas políticas. Este tipo de expresiones que hemos visto muy frecuentemente en la conferencia mañanera y que hace referencia, por ejemplo, al pasado, a los de antes, todo este tipo de temas serían los que estarían sujetos a esas limitaciones. No todos, por ejemplo, el caso de Claudio X González, pues mientras no sea candidato, pues digamos, es decir, no, aquí se está hablando específicamente de candidaturas, se está hablando específicamente de coaliciones, se está hablando de 9 temas muy específicos en los que al abordar el tema deberá mantener una imparcialidad y no afectar la equidad de la contienda, pero puede estar hablando desde luego de incluso durante todo este periodo, porque aparte hay etapas, entonces ahorita estamos en la precampaña y será hasta abril que empiecen las campañas, cuando también hay otra prohibición constitucional que es informes de propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, de hecho, puede estar hablando por ejemplo, específicamente de lo que fue antes y lo que fue ahora, sin mayor problema, ¿verdad? De estos 9 temas, prerrogativas, vida interno, candidaturas, coaliciones, plataformas electorales, promoción personalizada de estrategias electorales o encuestas de intención del voto, que son los 9 temas que específicamente se les pide a todos, no nomás al presidente, que se aborden, es que se haga de manera imparcial. Entonces, si se aborda, vamos a poner un ejemplo, si un día el presidente de la República dice, a partir de que empiecen las campañas electorales, se le dará protección a todos los candidatos que la soliciten. Ahí ya mencionó campañas electorales, proceso electoral y candidatos, pero no los menciona diciendo algo en contra de ellos o a favor de ellos, lo puede mencionar. O sea, sería absurdo suponer que no pueda el presidente o cualquier gobernadores o servidores públicos mencionar la palabra campañas políticas o la palabra candidatos o la palabra coalición. No es como se ha querido de pronto hacer ver que se le pusieron una serie de temas que están censurados. No, se le pusieron una serie de tópicos, de parámetros objetivos sobre los cuales al pronunciarse deberá de hacerlo de manera totalmente imparcial, sin a favor de unos o a favor de otros, pero además de ciertos temas. No se habló de todos los actores políticos. Se está hablando de coaliciones, se está hablando de alianzas o de candidaturas. Es decir, no de todos los actores políticos. Él va a poder seguir hablando de actores políticos
y podrá hacer algunas valoraciones, ¿sí? Creo que eso debe de quedar muy claro porque no estamos censurando. Claro, ¿y qué tipo, consejero, qué tipo de sanciones tendría el presidente, por ejemplo, en caso de violar estos lineamientos, en caso de avanzar o de que esta impugnación en el tribunal no avanzara? Bueno, si, como son medidas cautelares, tendría que nuevamente un actor que considere que no se cumplió con esa medida cautelar, que en este caso quien solicitó la medida cautelar fue el PRD, pero cualquier otro actor podría ser, tendría que presentar nuevamente una queja, se haría un procedimiento especial sancionador, y ese procedimiento especial sancionador, de hecho, quien lo resuelve es la Sala Regional Especializada del Poder del Tribunal Electoral. Es decir, cualquier persona, cualquier actor que crea que el presidente no cumplió con esta medida cautelar puede presentar una queja. Esta queja se procesa, la tendría que resolver el tribunal y el tribunal podría imponerle algún tipo de sanción que puede ir desde una amonestación pública hasta una multa, en fin, eso seguiría, ese sería el procedimiento que seguiría, ¿no? Eso con independencia de que si impugnan, como entiendo que lo están haciendo en estos momentos o en el transcurso del día, o todavía podría ser, tienen 4 días después de que son notificados, con independencia de que el tribunal también diga, oye, estas medidas cautelares no van, ¿no? Y van otras, o sabes que ninguna de estas. Esa posibilidad también cabe, ¿no? Claro, consejero, si bien el Instituto Nacional Electoral no es el mismo de 2006, no es el mismo de 2012, ¿cómo les afecta a ustedes en este punto, digamos, de nuevo en esta etapa del INE donde entraron consejeros con otros perfiles muy diferentes a los que teníamos o estábamos acostumbrados? ¿Cómo les afecta estas rencillas o estos enfrentamientos que tienen el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que pues vemos que en la mañanera el presidente López Obrador de alguna manera hasta generaliza, no menciona en ocasiones por nombre al presidente, al consejero presidente, pero en otras también aglutina todo lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral electoral? ¿Cómo les afecta el trabajo que están ustedes en materia de credibilidad? Bueno, no son las mejores condiciones para hacer las cosas, eso es un hecho real, o sea, es decir, construir una narrativa de beligerancia entre la autoridad electoral y algún actor, sean los propios contendientes, como son los partidos políticos, o otro actor, como es el titular del Ejecutivo, o podría ser los titulares de los ejecutivos, no es un ambiente, digamos, no es el mejor para hacer las cosas. Y yo creo que de manera mutua, ni quienes formamos parte del Instituto Electoral, ni de las otras partes, creo que deberíamos de abandonar esa narrativa beligerante, ¿no? La autoridad electoral no es beligerante, son beligerantes, por decirlo de esa forma, pues los partidos políticos. Por ejemplo, el pasado viernes también se aprobaron las coaliciones y claro, pues se dieron, por decirlo así coloquialmente, hasta con la cubeta, ¿verdad? Entre los integrantes de las coaliciones, ahí mismo en el pleno del Consejo. Bueno, pues puedes entenderlo. Eso tampoco creo que genera un ambiente muy sano en estos ambientes de polarización. Pero suscribirnos en una narrativa beligerante por parte del instituto hacia el titular del Ejecutivo o hacia alguna fuerza política, yo creo que no es lo que debemos hacer. Y yo creo que todos, tanto la autoridad electoral como los actores políticos, debemos de abandonar esas posturas beligerantes, ¿no? Es verdad que hay ocasiones en las que, pues como árbitro que somos, pues hay cosas que no les gustan, ¿verdad? A algunos partidos políticos o algunos actores políticos, pues eso forma parte, digamos, pues bueno, es entendible, y es entendible que al no gustarles algo, pues comenten, digan, pero siempre hay algún recurso que pueden tener. En este caso concretamente, si las medidas cautelares que emitimos no les gustó a alguien, pues va y presenta ante el tribunal. Pero efectivamente creo que hay que alejarnos de la narrativa beligerante, particularmente por parte de las autoridades electorales,
y también por parte de los otros actores políticos. Yo en ese sentido hago un llamado, y ya se hizo, fíjate, ese día en el Consejo, tanto la consejera Carla Humphrey como también el consejero Quiro Espadas, pues hizo un llamado a la cautela, una cautela que creo que debemos de tener todos, y desde luego las autoridades electorales no estamos exentas de también tener cautela. Claro, consejero, finalmente para terminar y agradecerle esta entrevista, pues en medio de ya las elecciones más importantes en nuestra historia, ¿usted cómo ve el INE? ¿Cómo se van a dar? ¿En qué condiciones? Porque estamos en medio de una pandemia y pues creo que se ponen en este año dos temas que son pues muy importantes. Por un lado, la parte de salud y por el otro lado, la parte electoral. ¿Cómo ¿Cómo entra el Instituto Nacional Electoral en esta etapa? Pues mira, evidentemente sí, el principal reto operativo va a ser el tema de la pandemia, sin duda, por todo lo que implica. Ya en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo que se realizaron en octubre, que era un momento en el que empezaba esta segunda ola, todavía no tanto como estamos en este momento, que en verdad es un momento altísimo, se elaboraron una serie de protocolos sanitarios para todos los aspectos. El que resulta más importante pues es el de la recepción de los votos para el día de la jornada electoral, pero se hicieron protocolos sanitarios para las reuniones de los consejos electorales que se van a instalar a lo largo y ancho del país, y en base a esos protocolos sanitarios estamos afinándolos para establecer nuevamente unos protocolos sanitarios. Entonces, lo que buscamos con estos protocolos sanitarios es que la gente sepa que ir a votar no es un riesgo mayor como que ir a hacer la compra, ¿no? O sea, claro, evidentemente riesgos hay porque estamos en una situación de pandemia, pero que ir a votar no es tan riesgoso como ir al supermercado o es tan riesgoso como ir a hacer las compras. Y que siguiendo una serie de protocolos y de medidas se puede ir a votar sin poner en riesgo la salud. Evidentemente que tenemos que dar tanto a conocer cuáles son estos protocolos. Esperaríamos que para junio la curva pandémica vaya por otro camino distinto, pero de todos modos tenemos que hacer esto. Es un gran reto. Y el otro gran reto, pues sin duda, pues también el tema de la polarización, ¿verdad? Yo veo un ambiente muy polarizado, dudo que vaya a desaparecer del todo. Llamar a todos los actores políticos a que las contiendas pues se desarrollen con la natural, digamos, evidentemente tampoco puedes pedir que una contienda electoral pues, se comporten como caballeros o como hay contienda y hay que hay debate, evidentemente, pero creo que en este ambiente de polarización creo que también hay que cuidar mucho los términos del debate, ¿no? Creo que son esos dos aspectos fundamentales. Sin embargo, también veo un interés en las elecciones intermedias, contrario a otras elecciones intermedias en las que casi siempre, históricamente las elecciones intermedias bajan mucho. Yo tampoco espero que haya una elección, bueno, me gustaría que hubiera mucha participación, tanta como la que hubo en la elección presidencial. Sin embargo, yo creo que en relación a otras elecciones intermedias sí hay mucho interés en estas elecciones intermedias por digamos, las distintas cosas que los actores políticos están en juego. Entonces, yo creo que entre estos elementos son los elementos con los que tendremos que estar son los retos para estas elecciones y seguramente surgirán otros. Pues, consejero, le agradezco mucho esta interesante entrevista. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, el tema que va a dar, pues, por supuesto, en las siguientes semanas. Por lo pronto, le agradezco mucho la entrevista, consejero. Muy buena tarde. Un gusto, Adriana, y muchos saludos a Julio, que se siga recuperando. Claro que sí, de su parte. Muchas gracias, consejero. Pues muy interesante todo lo que nos comenta. Por supuesto, sí estamos en un momento en el que se juntan pues varios temas, la parte electoral y la parte de la emergencia sanitaria, que pues todas las partes políticas están utilizando la emergencia sanitaria, ¿no? Para jalar agua para su molino, todas las partes. Entonces, es un momento muy delicado, un momento en el que, pues sí debe caber la prudencia por parte de los diferentes actores políticos. Y ya tendremos por aquí ya en unos momentos más